tardes a todos. Vamos a dar inicio a un tema importante y continuar con el tema de hipercalemia. Si escuchan el teléfono es normal, estamos en consulta aún todavía, así es que vamos a continuar. Hipercalemia se define como la elevación de potasio por arriba de sus rangos normales, típicamente considerando mayor de 5.5 miliequivalentes por litro. Los mecanismos homeostáticos para mantener dentro de la célula las altas concentraciones de potasio y bajas concentraciones de ella es un papel fundamental dentro de la fisiología del potasio. La hipercalemia en los niños es causada por alteraciones en los mecanismos reguladores como son excesiva ingesta de potasio, movimiento del potasio intracelular al extracelular y una disminución de la excreción del potasio. Incremento en la ingesta de potasio. Difícilmente puede ocurrir elevación del potasio con ingesta diaria del mismo. Sin embargo, si este es administrado por vía intravenosa, sí se puede tener niveles altos y eso implica un riesgo para el paciente. Hecho implica administración de manera iatrogénica, generalmente. Cuando hay una destrucción importante de células, se puede producir una elevación significativa del potasio, por ejemplo, en la rabdomiólisis, ejercicio extremo y síndrome de lisis tumoral. La acidosis metabólica. Cuando se presenta acidosis metabólica hay una enorme salida del potasio intracelular al extracelular para tratar de producir un equilibrio de electronegatividad permitiendo la entrada de iones hidrógeno dentro de la célula. La parálisis periódica hipercalémica es una condición autosómica dominante que afecta a las proteínas, los canales de sodio en el músculo esquelético, haciendo que los canales de sodio sean más lentos, y esto provoca la salida del potasio intracelular para producir un equilibrio. Anormalidades en la excreción renal del potasio se presenta principalmente en la insuficiencia renal aguda y crónica, y la hipercalemia no es observada hasta que la filtración glomerular, no es medular, corregimos ahí, es glomerular, disminuya por debajo de niveles de 30 mililitros por minuto por 1.73. Disfunción tubular y poliesteronismo. Puede presentarse cuando hay una deficiencia de aldosterona o resistencia al mismo. Resistencia a aldosterona se presenta comúnmente en pacientes que tienen neuropatía obstructiva o reflujo vesículo-uretral y comúnmente se llama acidosis tubular renal tipo 4. Disminución del volumen efectivo arterial. Una causa común en la hipercalemia en los niños es la disminución del flujo sanguíneo arterial en los tejidos provocando acidosis metabólica. En estos pacientes hay un incremento de la resolución tubular de sodio de manera que disminuye la exposición de nivel a nivel del túbulo colector provocando una disminución de la excreción del potasio y por ende hipercalemia. Disminución en la actividad del sistema renina-aldosterona, hiperplasia suprarrenal congénita y pseudoaldosteronismo. Manifestaciones clínicas. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, menores de 6 miliequivalentes o moderadamente elevados entre 6 y 7 miliequivalentes por litro. Mayor de 7 miliequivalentes hay una debilidad muscular, taquicardia, síncopes o asistólicas, anormalidades en la conducción, potasio entre 5.5 y 6.5 miliequivalentes. Generalmente se presentan ondas T picudas con intervalos QT acortado. Aquí podemos ver, esta es una gráfica obtenida del UpToDate, donde se muestran las ondas pico de las ondas T de hipercalemia en las derivaciones 2, 3, B3 y B4. Cuando el potasio se encuentra entre 6.58 hay ondas T picudas, intervalo PR alargado, desaparición de la onda T y ampliación del complejo QRS. Aquí podemos ver muy claramente cómo hay un complejo QRS y evidentemente no observamos ninguna onda T. Mayor de 8 miliequivalentes hay ausencia de la onda T, bloqueo cardíaco, progreso en la ampliación del complejo QRS y fibrilación ventricular. ¿Cómo se maneja la hipercalemia en los niños? La urgencia de tratamiento de la hipercalemia varía con el nivel de potasio extracelular, tanto
sueroplasma, la rapidez del aumento del potasio en presencia de síntomas hipercalémicos asociados. La terapia inicial emergente se dirige hacia los pacientes que corren riesgo de sufrir trastornos de la conducción cardíaca potencialmente mortales debido a la hipercalemia. El inicio de la acción de las intervenciones emergentes es inmediato. Pacientes con signos y síntomas clínicos de hipercalemia, los niños con cambios electrocardiográficos incluyendo ensanchamiento del complejo QRS, pérdida de las ondas P o arritmias y aquellos con debilidad muscular o parálisis. Aquí están las características electrocardiográficas que ya revisamos anteriormente. Niños asintomáticos con nivel de potasio mayor de 7 miliequivalentes por litro o milimolas por litro. Pacientes con niveles de potasio entre 6 y 7 que corren el riesgo de un aumento rápido y continuo de potasio extracelular debido a la liberación intracelular de potasio, por ejemplo, síndrome de lisis tumoral o rabdomiólisis, requieren una intervención urgente. El tratamiento no emergente de la hipercalemia se proporciona como una intervención rápida pero no emergente para niños asintomáticos con hipercalemia aguda con niveles de potasio inferiores a 7 miliequivalentes por litro y que no corren el riesgo de un rápido aumento de potasio. El tratamiento se centra en disminuir los niveles de potasio durante las 6 a 12 horas próximas en el tratamiento. Intervenciones complementarias para pacientes que reciben intervenciones terapéuticas emergentes iniciales. La elección de la terapia depende de la urgencia de la terapia basada en la gravedad de la hipercalemia y su potencial de amenazar la vida. A medida que inicia la terapia es importante confirmar que el niño está hipercalémico primero que nada, especialmente si la situación clínica hace que el diagnóstico de la hipercalemia sea poco probable. Como en todo paciente, y como ya vimos, se debe obtener electrocardiograma con niños con potasio mayor a 6 miliquentes por litro y que sean sanos o en los que se sospeche un aumento rápido del potasio. Si hay signos indicativos de anomalía en la conducción, el paciente debe ser colocado con un monitor cardíaco continuo y se deben obtener electrocardiogramas en serie. La administración emergente contrarresta los efectos cardíacos adversos de la hipercalemia severa. Incluye calcio intravenoso para estabilizar la membrana cardíaca y medidas para cambiar el potasio extracelular en las células, por ejemplo, con terapia de insulina y agentes beta-adrenérgicos inhalados. Eliminación del potasio. Las tres intervenciones disponibles para eliminación de potasio en los niños son diuréticos, resinas de intercambio catiónico y diálisis. Tratamiento de la causa subyacente de la hipercalemia, eliminación de reducción de ingesta de potasio para pacientes, especialmente aquellos con hipercalemia persistente debido a un deterioro en la excreción urinaria de potasio, como es el caso de la insuficiencia renal aguda o crónica. Terapia inicial emergente. Tratamiento agudo inicial de hipercalemia sintomática o severa si el nivel de potasio es mayor o igual a 7 miliequivalentes o milimolas por litro. Tiene prioridad sobre cualquier evaluación diagnóstica. Las medidas transitorias rápidas agudas incluyen infusión de calcio, intervenciones que desplacen el potasio del espacio extracelular a las células. Sin embargo, estas medidas rápidas son de naturaleza transitoria y se administran concomitantemente con medidas no emergentes para eliminar el potasio del cuerpo y tratar cualquier causa subyacente reversible de hipercalemia. Las medidas rápidas para contrarrestar los efectos cardíacos son medidas transitorias rápidas agudas que incluyen la estabilización de la membrana cardíaca, otra vez desplazamiento del potasio a niveles extracelulares hacia las células. Estas intervenciones se administran en niños con niveles severos mayores de 7 miliqueventes o hipercalemia sintomática. También se proporciona en terapia emergente con niños entre potasios entre 6 y 7 que corren el riesgo de un aumento rápido y continuo del potasio extracelular debido a una liberación del potasio intracelular. Infusión de calcio. El gluconato de calcio, solución al 10%, se administra a dosis de 0.5 miliequivalentes por kilo dosis, con una dosis máxima de 20 mililitros, es decir, 2 gramos, para infusión intravenosa durante 5 minutos. El momento de inicio de la acción es inmediato. En el contexto clínico del paro cardíaco o paro inminente, el cloruro de calcio se utiliza típicamente en lugar del
gluconato de calcio porque se traduce en un aumento mucho más rápido en el suelo del calcio. Es decir, cuando tenemos un paciente que está con riesgo de un paro inminente, es preferible el uso de cloruro de calcio en lugar del gluconato de calcio. La dosis de cloruro de calcio intravenoso es de 20 miligramos por kilo, dosis máximas de 1 gramo y es administrada durante 5 a 10 minutos. Aunque el efecto protector del calcio infundido es rápido, su duración puede ser corta y puede ser necesaria dosis repetida para cambios persistentes en el electrocardiograma o arritmias. Las terapias concomitantes que promueven el cambio de potasio en el espacio intestinal también deben iniciarse tan pronto como sea posible. Solamente en aquel paciente que tiene una evidencia de paro cardíaco, no solamente el calcio, sino hay que ir corrigiendo la causa subyacente para poder evitar complicaciones. El calcio antagoniza directamente la despolarización inducida por hipercalemia de la membrana cardíaca en reposo. La terapia de calcio resulta en una disminución de la exactibilidad de la membrana y reduce el riesgo de desarrollar anomalías en la conducción cardíaca o arritmias. Insulina y la glucosa. La combinación de la insulina y la glucosa es un método preferido para cambiar el potasio extracelular en la célula al intracelular. La administración impulsa el potasio extracelular en las células, mejorando la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa en los músculos esqueléticos. La glucosa se administra concomitantemente para prevenir hipoglicemia y el efecto de la insulina comienza en 10 a 20 minutos y alcanza su efecto máximo de entre los 30 y 60 minutos después de administrado. El principal efecto adverso es la hipoglicemia y el nivel de glucosa en suero debe medirse 1 hora después de la administración de la insulina cuando se administra la glucosa. En los niños se administra insulina regular, dosis de 0.1 unidades por kilo dosis máxima de 10 unidades, junto con una dosis de dextrosa glucosa a 0.5 gramos kilo dosis durante 30 minutos. La administración de glucosa se basa en la del paciente de la siguiente manera. Niños menores de 5 años de edad, dele 10% de la solución de glucosa, 100 miligramos por mililitro, a una dosis de 5 mililitros kilo dosis. En niños de 5 años o más, darle 25% de dextrosa o de solución glucosal 25%, es decir, 250 miligramos por mililitro a una dosis de 2 mililitros por kilogramo de peso con un máximo de 25 gramos. Los agonitas beta-adrenérgicos inhalados son una alternativa a la insulina intravenosa. Ya la infusión en la glucosa no tiene acceso IV seguro. Varios informes en los casos de series han demostrado que una disminución del potasio sérico de 1 a 1.5 miliequivalentes por litro o milimolas por litro dentro de la hora de la administración de los agonistas beta-adrenérgicos. Esta intervención también ha demostrado ser eficaz y es segura en neonatos prematuros ventilados mecánicamente. Los agonistas beta-adrenérgicos deben ser evitados en niños que manifiesten cualquier arritmia cardíaca preexistente y los niños que deben estar en monitor cardíaco durante su administración. La taquicardia y los temblores son efectos secundarios comunes, pero generalmente su duración es corta. La dosis del salbutamol albuterol se basa en base al peso del niño de la siguiente manera. Neonatos, 0.4 miligramos en 2 mililitros de solución salina. Lactantes y niños pequeños menores de 25 kilogramos, 2.5 miligramos en 2 mililitros de solución salina. Y niños de 25 a 50 kilogramos, 5 miligramos en 2 mililitros de solución salina. Niños mayores y adolescentes con un peso mayor a 50 kilogramos se da de 10 miligramos en 2 a 4 mililitros de solución salina. Se han utilizado dosis hasta de 20 miligramos. El salbutamol inhalado también puede administrarse por inhalador a dosis mediana, como de 4 a 8 inhalaciones con un espaciador. El salbutamol puede administrarse concomitantemente con la combinación de insulina intravenosa y glucosa o secuencialmente en pacientes que pueden no responder adecuadamente a la terapia de insulina glucosa. Ya vimos la dosificación.
Bicarbonato de sodio. El objetivo es aumentar el pH extracelular con bicarbonato de sodio que conduce el movimiento de iones de hidrógeno desde la célula hasta el espacio extracelular. Como resultado, el potasio extracelular se mueve dentro de la célula para mantener electroneutralidad. Sin embargo, sigue siendo incierto si la terapia de bicarbonato es beneficiosa y debe ser única terapia basada en el manejo de hipercalemia. En los niños, la dosis de bicarbonato es de 1 miliequivalente por kilo, con una dosis máxima de 50 miliequivalentes, administrada por vía intravenosa durante 10 a 15 minutos. Puede administrarse con 1 mililitro por kilo o con una solución al 8.4% o para niños menores de 6 meses como 2 mililitros por kilo con una solución al 4.2%. Aunque la dosificación puede repetirse, existe el riesgo de desarrollar hipernatremia con la administración repetida de bicarbonato. Diuréticos, de ACE y tiazida, pueden mejorar la excreción urinaria de potasio en niños con volumen intravascular adecuado y función renal normal. Esta intervención puede ser útil en niños con niveles persistentemente elevados pero no urgentes de hipercalemia, con niveles de potasio entre 5.5 y 7 miliquevalentes por litro y como terapia complementaria a aquellos con hipercalemia más severa. En general usamos furosemida, un diurético de ASA, en una dosis de 1 miligramo por kilo por vía intravenosa. La dosis máxima en niños con función renal normal es hasta de 40 miligramos. Sin embargo, con niños con insuficiencia renal pueden ser necesarias dosis tan altas hasta de 80 miligramos. Ojo, función renal podemos utilizar dosis máximas hasta de 40 miligramos, pero niños con insuficiencia renal hasta 80 miligramos de furosemide en pacientes con hipercalemia. El inicio del efecto sobre el potasio típicamente ocurre dentro de las primeras 2 horas de aplicación del medicamento. Si es eficaz, la furosemida puede administrarse hasta cada 6 horas. Sin embargo, la terapia diurética tiene poco o ningún efecto en niños con disminución del volumen circulante efectivo o disminución o con una disfunción renal moderada a grave. Es decir, aquellos pacientes que estén en falla renal aguda o ligúrica pueden no tener un efecto adecuado. En estos necesarios puede ser el uso necesario de resinas de intercambio catiónico o diálisis. En niños, el poliestireno sulfonato de sodio, el intercambiador de cationes más comúnmente utilizado, se administra una dosis de 1 gramo por kilo cada 4 horas con una dosis máxima de 30 gramos. Se disuelve en agua y se administra por vía enteral. Como ocurre como un enema por retención, cada gramo de resina puede unirse tanto como a 1 miliequivalente de potasio, mientras que la liberación de una cantidad comparable de sodio en el paciente como la contracción del volumen intravascular. El inicio del intercambio iónico es de aproximadamente de 1 a 2 horas en su efecto. El subsiguiente complejo de poliestireno sulfonato de potasio indigerible se excreta en las heces, eliminando así el potasio del cuerpo. Y hay una alerta de la FDA donde alertó sobre el potencial del sulfonato de poliestireno sódico para unirse a otros medicamentos orales, por lo tanto hay que tener cuidado. La FDA está requiriendo al fabricante para llevar a cabo estudios para ver si el poliestireno sulfonato de sodio afecta la absorción de otros fármacos. Hasta estos datos estén disponibles, la FDA sugiere que la administración de poliestirinos sódicos se separe de otros fármacos al menos durante 6 horas. Este es otro de los aspectos del sulfonato. Y bueno, pasamos al siguiente. No administrar sulfonato de poliestireno sódico en los siguientes pacientes: pacientes posoperados, pacientes con hilio o que estén recibiendo opiáceos, pacientes con obstrucción intestinal grande o pequeña, recién nacidos prematuros, y el uso de poliestireno de sodio oral debe evitarse en los recién nacidos de término. La administración rectal tampoco debe considerarse en lactantes a término que estén en riesgo de hipomovilidad intestinal o enterocolitis cruzante. Aquí están algunos de los algoritmos para abordar la hipercalemia, como son cambios electrocardiográficos en la actividad muscular con potasio mayor de 6 o potasio mayor de 7 y potasio mayor de 7 con riesgo de seguir aumentando. Si es así, iniciar una terapia emergente. El paciente tiene acceso intravenoso, iniciar infusión de calcio intravenoso, infusión de insulina y glucosa. Y si el paciente no tiene en ese momento acceso venoso, iniciar los beta-adrenérgicos inhalados y conseguir un acceso venoso. El paciente responde al manejo
y el potasio cae por abajo de 7 miliequivalentes, los hallazgos clínicos mejorados y no incremento de riesgo, repetir el manejo hasta que una corrección de las posibles causas de remover el potasio del cuerpo con el uso de diurético, recambio de diálisis o recambio o diálisis.